a grabar aquí. Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Ya? No, buenos días todavía. Estoy adelantando el tiempo. ¿Ya? Hola Agustina, hola Alex, hola Antonia, ¿ya? Ashley. Benjamín tenía una amiga que se llama Ashley, que era de Panamá. ¿Ya? Benjamín, Constanza Vega, Dafne, también está la Dafne acá. La Dafne, me acuerdo de usted cuando era más pequeña. Julieta y Victoria Encina. Muy bien, muy bien. ¿Ya? Buenos días, chiquillos. ¿Ya? Hace rato que no nos veíamos, no nos vemos porque siempre tenemos clases los días viernes. Viernes. Ustedes son el último curso que tengo. ¿Ya? Pequeños. ¿Qué vamos a empezar a ver hoy día? ¿Qué vamos a empezar a ver hoy día? A recordar algunas cosas que ya vimos, que es leer por habilidades. ¿Para qué existe este curso? Se los voy a recordar otra vez. Este curso existe porque nosotros tenemos que aprender a resolver, ¿ya?, los problemas en lenguaje. Así como existe, por ejemplo, un taller de matemáticas donde reforzamos nosotros nuestra habilidad para, por ejemplo, resolver algunos problemas de esa materia, existe también el reforzamiento para yo tener herramientas, ¿ya?, para resolver los problemas que me presentan los textos, el lenguaje y mejorar mi comprensión lectora. ¿Ya? Eso es lo principal, ¿Ya? Hemos estado viendo técnicas como el subrayado, hemos estado viendo también inferencias, vimos la otra vez. Y hoy día vamos a tratar de condensar, ¿ya?, aquello. Aquí vamos a tratar de condensarlo, revisando de nuevo las habilidades, revisando también conceptos como técnica, como competencia, ¿ya? Para entonces adentrarnos mucho más en el mundo de la comprensión lectora. Muy bien. Vamos a salir de aquí de la pantalla. Vamos a salir de acá, que quedó un poquito chueca. Aquí quedó chueco. No me gusta que las cosas queden chuecas a mí. Soy demasiado perfeccionista. ¿Ya? Vamos a salir de acá. Y entonces nos vamos a ir al aula virtual inmediatamente. Voy a abrir mi herramienta entonces del Pine Tool, que está aquí, que está acá, que utilizo para ir subrayando, ¿ya? Porque es muy importante cada vez que yo estoy estudiando, ir subrayando el texto, determinar lo más importante, haciendo relaciones, ¿ya?, para entonces ir aprendiendo. ¿Bien? Les aprovecho de preguntar para mi salud mental. ¿Están ahí, cierto? Sí. Manifiéstense. Sí, pero estamos, aquí estamos. Hola. Sí, hola. Eso es teso. ¿Ya? Saluden siempre a sus profes. Nosotros ya nos estamos volviendo Ay, sí, locos es ya. que no tuvimos clase de inglés, entonces me dormí las 2 horas, entonces vine a despertar recién para hacer la clase. Ya. Sí, Estamos recién despertando. ¿Sí? sí. No sabía que no habían tenido clase de inglés, chiquillos. ¿Ah? Pronto las tendrán. Igual fue mal, pero beneficioso para mí. Me gustó. Muy bien. A veces hay que descansar también. Bueno, para eso existe también el fin de semana. ¿Ya? Lo que no tenemos que descansar nunca, es de leer. ¿Ya? Es muy importante ahí, Benjamín, Alex y a todos los chiquillos, que la lectura nos tiene que ser algo ameno, algo cotidiano, algo de todos los días. ¿Ya? Incluso cuando, por ejemplo, estoy leyendo un post de Instagram o estoy mandando un WhatsApp. ¿Ya? Aprovechando que ahora los WhatsApp se pueden leer mucho más rápido. Ay, muy chistoso eso. No sé si ustedes ponen los mensajes rápidos que les mandan. Me joda a veces. Sí, profe, la hago más corta. Cuando veo de 2 minutos lo pongo ahí más rápido. Sí, si no parece podcast. ¿Ya? Escuchar a tus amigos rápido es muy chistoso. ¿Ya? Bueno, eso también tiene que ver con la lectura, por supuesto. Y así se está manifestando. Muy bien. Excelente, muchas gracias, chiquillos. ¿Ya? Uy, nada que ver, pues estoy en cuarto medio. Nada que ver, todavía ustedes no están en cuarto medio. Nada que ver. Vamos entonces a la clase de primero medio. Uy, casi. ¿Bien? Si uno ya se le agota la pila. ¿Ya? Veamos acá. Vamos aquí. Tenemos un 69% de asistencia. Vamos a ver entonces la clase. ¿Bien? Como les comentaba, entonces hoy día vamos a resolver algunas dudas con respecto a algunos conceptos que son claves en la comprensión lectora y vamos a aplicarlos inmediatamente. ¿Ya? Vamos a bajar aquí
tenemos nuestro reforzamiento de lenguaje, nuestro amplio objetivo de aprendizaje que tiene que ver con el tratamiento de distintos textos. ¿Ya? Por eso en esta clase siempre estamos leyendo cosas distintas, ¿ah? Porque nosotros estamos tratando ya de hacer el hábito de lectura, de hacer el hábito de la comprensión. Recuerden que una habilidad y un hábito son bastante parecidas, ¿ya? Significan lo mismo una habilidad y un hábito, ¿ya? Se van entonces cultivando en el tiempo, ¿ya? Este cuadro, yo siempre se los pongo acá porque es el cuadro mismo de la comprensión, ¿ya? Recuerden que la comprensión lectora va desde lo más simple a lo más complejo, ¿ya? Va entonces desde por ejemplo, tratar, ¿ya?, información textual, ¿ya?, que ustedes pueden solamente identificar, hacia, por ejemplo, la interpretación, hacia por ejemplo, la inferencia, y después hacia el contenido que mezcla la inferencia y la interpretación, y que es, por ejemplo, la crítica o la evaluación de un texto, ¿ya? Yo sé que para ustedes es algo nuevo, pero no tan nuevo en realidad, porque me imagino que estas tareas como, por ejemplo, comprender, caracterizar, sintetizar, ¿ya?, interpretar todas las palabras con ar, que son verbos entonces en infinitivo, ¿ya? Me imagino que ustedes ya los conocen o los han escuchado en una prueba o en algún trabajo. ¿Algún profe le ha pedido esto, no? Sintetizar, evaluar, ¿no? Sí, profe, Sí, generalmente sí. lenguaje. El lenguaje, muy bien, muy bien. Pero en ciencias también, ¿ah? Ojo, en ciencias o en matemáticas, también nos piden hacer esas actividades. Después los estudiantes se preguntan cómo. O está la pregunta típica que uno también como profe echa mucho de menos. ¿Qué hay que hacer, profe? ¿Qué hay que hacer? Bueno, para no quedarse con el ¿qué hay que hacer?, ¿ya?, hay que aprender a hacer cosas, y el lenguaje nos permite tener esa herramienta, ¿ya?, para saber aprender a hacer cosas. Bien, antes de continuar, ya, les pregunto cómo están a través de este meme. ¿Estoy confundido? ¿Necesito una pausa? ¿Más dudas o ejemplos? ¿Ya? ¿O he entendido o estoy listo para continuar? ¿Mm? ¿Qué opinan? Manifiéstese con números, 1, 2 o 3 en el chat. Le damos acá. 3. Dos. Ya. 2, dice. Ya. Vamos a ejemplificar, no se preocupe. Ya. 3, estoy listo para continuar. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me encantan los perros y las escalas, ¿ya?, y los memes. Continuamos. Vamos a continuar ¿cómo? ¿Ya? Entendiendo entonces que estamos listos para continuar y también ejemplificando. ¿Por qué? Porque vamos a ver algunos conceptos ahora. Fíjense en cómo está la pizarra. Vamos a ver algunos conceptos que están acá sobre las competencias, sobre las habilidades, y después inmediatamente las vamos a aplicar en este pequeño texto, ¿ya? Esto, chiquillos, yo sé que para algunos puede ser un poquito difícil, ¿ya?, pero el comprender, ¿ya?, y el aclarar, por ejemplo, ciertos temas en la comprensión, lo vamos a estar haciendo siempre, de aquí hasta cuarto medio, ¿ya? Siempre lo vamos a estar haciendo, y yo sé que van a pasar los años, y ojalá que yo esté aquí con ustedes, ¿ya? Ojalá que nos veamos, en realidad que nos conozcamos, no nos conocemos, ¿ya? Pero cuando lleguemos de nuevo al colegio, cuando ustedes estén en segundo, en tercero medio, ¿ya? Esto lo vamos a ver siempre lo vamos a estar viendo. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo se trabaja con textos. Bien, vamos a clarificar entonces los conceptos, ¿ya? Bueno, espero que a ustedes también les guste la idea de estar conmigo, aunque yo les sé que esta cosa, ¿ya? A mí me gusta la idea de conocerlos algún día, ¿ya? Dice competencia. Vamos a ver entonces este concepto. Es un saber actuar, es decir, integrar, movilizar, transferir un conjunto de recursos cognitivos, que vienen entonces de la mente, en un contexto determinado para la realización de tareas o resolución de problemas. Una persona competente en el ámbito del lenguaje va a resolver problemas, ¿ya? ¿Qué problemas? Por ejemplo, caracterizar, inferir, evaluar, ¿ya?, interpretar. Entonces, una persona que tenga competencias en lenguaje va a saber resolver cada uno de estos verbos que están acá, ¿ya? Y esa es la idea. Es la idea, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que ustedes ya tienen una competencia número 1,
que ya todos, por ejemplo, ya pasaron la enseñanza básica, ya saben leer, ya saben escribir, ya saben escribir. Pero me gustaría hacerles una pregunta directa a ustedes en este momento, ¿ya? ¿Es lo mismo saber leer y escribir que comprender un texto? ¿Será lo mismo, chiquillo? No, No, muy bien, No, Dafne. profe, para Muy bien, nada. muy bien, excelente. ¿Por qué no es lo mismo? Porque generalmente, gracias a Constanza también que respondió, ya la gente se basa en la competencia uno, que es, por ejemplo, comprender, identificar o caracterizar ciertos elementos. ¿Ya? Pero eso no nos lleva mucho a la comprensión. ¿Ya? A lo más que podemos aspirar en la competencia uno es a copiar y pegar cosas. ¿Ya? Eso es lo que aspiramos en la competencia uno. ¿Ya? Y por supuesto que eso no me sirve ni para entrar a la universidad ni para pasar de curso. ¿Ya? Yo me acuerdo, ya me acuerdo, a propósito de esto, de cuando trabajaba en la universidad y yo trabajaba revisando, por ejemplo, artículos, papers, revisaba también trabajos de estudiantes y me pasaba mucho que me encontraba con mucho plagio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los estudiantes, a pesar de haber salido de enseñanza media, fíjense lo que voy a decir, pueden quedar solamente en la competencia 1, ¿ya? Que solamente es visualizar información, determinarla, ¿ya? Rastrear y localizar ciertas cosas, pero eso no es comprender un texto, ¿ya? Eso me quiere decir que usted sabe leer y escribir nomás, pero comprenderlo significa, veamos acá lo que dice la competencia, dice, integrar, movilizar un conjunto de recursos, ¿ya? Para realizar ciertas tareas, como por ejemplo, transformar un texto e interpretarlo, ¿ya? Eso es importante. Vamos más abajo con la habilidad, porque para yo tener una competencia, para ser competente, yo tengo que ser habilidoso en ciertas cosas. Dice, la habilidad dice operaciones del pensamiento por medio de las cuales el sujeto puede apropiarse de los contenidos y del proceso que usó para ello. Se automatizan gracias a la enseñanza explícita de las estrategias de lectura. ¿Ya? Aquí yo me gustaría que ustedes imaginaran en este momento cómo, por ejemplo, se puede ser, no sé, un buen deportista, ¿ya? O se puede ser un maestro, por ejemplo, para interpretar la guitarra. ¿Ya? Yo requiero para eso, requiero práctica, pero también ser consciente del proceso, el cómo llegué a hacerlo, cómo llegué a hacerlo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo toco una canción en guitarra, ¿ya? Yo tengo que saber las notas, ¿eh? Tengo que saber cómo fue mi interpretación, tengo que evaluarme a mí mismo, ¿ya? Y esa habilidad de saber cómo son los procesos para llegar a un resultado, ¿ya? Es lo principal en la comprensión. ¿Ya? Traslademos esto hacia matemáticas con otro ejemplo. ¿Ya? ¿Se ha fijado que los profes de matemáticas nos piden más el desarrollo que el resultado en sí? ¿Se ha fijado en eso? ¿Mm? Que dicen, ya, el resultado es importante, pero más importante es el desarrollo, cómo tú ves el problema. ¿Mm? ¿Te has fijado en eso, chiquillos? A mí me pasaba mucho, 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 mucho. sí, uno resolvía y el desarrollo, ¿dónde está? Claro, Decían eso. buena. Ese es lo que siempre dicen, ¿no? ¿Y dónde está el desarrollo? ¿Ya? Constanza dice, agrega acá, que es para ver el desarrollo si de verdad comprendemos o entendemos. Muy bien, muy bien, muy bien. El lenguaje pasa lo mismo, lo mismo. Yo tengo que ser consciente del cómo, por ejemplo, cómo llego a la resolución. ¿Ya? Porque, por ejemplo, unas preguntas de alternativa, como la habíamos visto en la clase anterior, ¿ya? Tienen que responder no al azar, ¿ya? Las preguntas están ahí, ¿ya? A veces yo puedo decir, Capenane, tiene tú, sabiste tú, ¿ya? Y elijo uno. Pero eso no es comprender. Comprender es saber el proceso, el cómo yo llego a la alternativa correcta. Igual que en matemáticas, pero acá estamos en lenguaje. Para eso, para saber cómo vamos a llegar a la alternativa correcta, necesitamos estrategias, ¿ya? ¿Qué es lo que es una estrategia? Es un plan ordenado, consciente e intencionado de actividades mentales que permiten alcanzar un fin determinado o una habilidad, ¿ya? Una estrategia, y la estrategia que ocupamos para la comprensión lectora es la estrategia de las competencias. Aquí las competencias están ordenadas, ¿no? Yo siempre les digo competencia 1, lo más simple, ¿ya? Hacia lo más complejo que es la competencia 3. ¿Ya? Si yo tengo un orden en mi comprensión,
yo puedo perfectamente realizar trabajos, contestar bien una prueba, por ejemplo, ¿ya? O hacer un trabajo complejo como una investigación. ¿Ya? Pensemos, pensemos. ¿Qué tengo que hacer yo para investigar, por ejemplo? Lo primero que tengo que hacer es, contéstenme ustedes la pregunta, ¿ya? Para poder investigar algo, ¿yo tengo que reunir información o sacar la conclusión primero? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? O reunir la información bibliográfica o sacar una conclusión. ¿Se puede sacar una conclusión sin haber leído en un trabajo, no? Veamos el chat. ¿Ya? Muy bien, Julieta, muy bien, Constanza. Primero se reúne la información, ¿ya? Primero se lee, se destaca, se saca lo más importante, ¿ya? Según, por ejemplo, el propósito del trabajo, ¿ya? Si mi trabajo, por ejemplo, es caracterizar, ¿ya?, a un personaje, yo tengo que ubicar primero al personaje. Tengo que ubicar, por ejemplo, los fragmentos de texto, las oraciones o los enunciados que hablan, por ejemplo, de sus características físicas o psicológicas, ¿no? Para después, por ejemplo, transformarla en una caracterización, ¿no? Pero primero tengo que tener material textual, si no, no puedo hacer el trabajo, ¿no? Todo ese proceso es un proceso ordenado, chiquillos, y es una estrategia que tiene que ver también con la lectura y la escritura. Y en eso estamos aprendiendo, ¿ya? Y por último tenemos las técnicas. Dice un conjunto de procedimientos o recursos que se utilizan de manera consciente y práctica para alcanzar un determinado fin, ¿ya? Entonces, en este trabajo virtual, ¿ya?, este trabajo que estamos inventando de caracterizar un personaje, yo tengo que tener una cierta técnica para poder rastrear y localizar los elementos de las características de ese personaje, ¿ya? Vale decir, por ejemplo, las características físicas, psicológicas, ¿ya?, de este personaje, ¿ya? Lo sacamos, lo traemos del texto. Y después, por ejemplo, tengo que plantear una estrategia de cómo yo voy a redactar, ¿ya?, mediante ciertas habilidades y así demostrar mis competencias frente entonces al trabajo, ¿ya? Eso es lo que siempre se hace en lenguaje. Y eso es lo que siempre no solo van a hacer en esta asignatura, sino que cada vez que ustedes trabajen con un material textual, van a enfrentarse a todo esto, todo esto. Tengo que saber técnicas, tengo que saber estrategias, tengo que cultivar mis habilidades para ser competente en cómo trabajar los textos. Eso es lo principal, ¿ya? Yo sé que algunos pueden estar como medios confundidos con estos términos como nuevos, pero después cuando estén en cuarto medio ya no va a ser tan nuevo esto. Ya van a saber técnicas, ya van a saber estrategia, ya la profe Cristina les va a enseñar eso, yo también se los voy a estar enseñando. En matemática, en ciencia, todo el trabajo de los profesores se basa simplemente en este cuadro que está acá, en que ustedes tengan las competencias y sean capaces de cultivar habilidades, ¿ya?, para transformar textos, ¿ya? Ya sea, por ejemplo, que a mí me gusten las matemáticas, ya sea que me guste el lenguaje, siempre estoy trabajando constantemente con textos, ¿ya? ¿Y qué tengo que saber en las competencias? Fíjense en este cuadro de acá. ¿Qué tengo que saber en las competencias? Primero. Entonces, competencia 1, rastrear, localizar. Lo que ya sabemos todos, que es leer y escribir. Identificar algunos elementos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá, ¿ya? Vamos a poner aquí, vamos a poner Juan baila, Juan baila, y María canta, ¿ya? Esa es nuestra oración. Juan baila y María canta, ¿ya? Si yo les pregunto, ustedes, localicen cuál es la acción. ¿Cuál es la acción que está aquí? ¿Cuál es la acción que realiza Juan y cuál es la acción que realiza María? ¿Ya? ¿Cuál es la acción que realizan los dos? Vamos, localicen. Muy simple, está ahí, está ahí. ¿Mm? ¿Cuál es la acción que realizan los dos personajes? No se pierdan, no se pierdan. Que Juan baila y María Muy bien, canta y Juan baila.
Excelente, excelente, excelente. Están bailando y cantando. Eso es lo que están haciendo los personajes. ¿Ya? Ahora, vamos a interpretarlo. Vamos a interpretar esa información. Vamos a interpretar. Juan baila, María canta. ¿Ya? ¿Lo realizan al mismo tiempo? ¿Eh? ¿Qué creen ustedes? ¿Realizan al mismo tiempo esa acción? ¿Eh? Veamos aquí, veamos aquí. Vamos acá. Sí, creo, sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Fíjate tú que aquí hay una especie nos podemos poner un poquito de dubitativo frente a la pregunta. ¿Por qué? Porque no hay mucha información textual. Lo único que sabemos es que Juan baila y María canta. ¿Ya? Juan baila y María canta. ¿Ya? Lo más probable es que nosotros podamos inferir que lo hacen al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay una conjunción aquí que está uniendo las dos oraciones. Juan baila y María canta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con la segunda pregunta? Estamos interpretando la información. ¿Ya? Si yo quiero ir a la competencia 3 de lectura crítica y evaluación, ahí me faltaría, por ejemplo, información. ¿Ya? No sabría si Juan baila muy bien o si María canta muy bien. ¿Ya? Tendríamos que, entonces, sumarle más información y el texto me falta, entonces, para yo ir a la competencia 3, fíjense. ¿Ya? Es el mismo texto el que me entrega toda la información. Y eso es lo importante en la lectura. El texto me va a entregar toda la información, pero yo también tengo que poner de mi parte. ¿Dónde pongo de mi parte? En la competencia 2 y en la competencia 3. ¿Ya? Leamos las definiciones. Leamos las definiciones. ¿Ya? Lectura literal. Se limita a extraer información dada en el texto sin agregarle ningún valor interpretativo. Cuando yo les pregunté entonces cuáles son las acciones, es bailar y cantar. Ahí están, bailar y cantar. La acaban de identificar. ¿Ya? La acaban de entonces localizar en el texto. Los procesos fundamentales que conducen a este nivel de lectura son la observación, ¿ya? Observamos, comparamos que son acciones distintas, ¿ya? Las clasificamos y eso fue finalmente lo que hicimos, muy fácil. Veamos la competencia 2, interpretar e inferir. Dice, la lectura inferencial nos permite obtener consecuencia o deducir algo. ¿Ya? Cuando yo entonces les pregunté si lo hacían al mismo tiempo, ustedes deducen que lo hacen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está la conjunción ahí. Se supone que lo están haciendo al mismo tiempo. ¿Ya? Dice algo que no está explícito en el texto que leemos, algo que parece estar escondido, pero que indagando lo encontramos. ¿Lo podemos encontrar? Sí. Este nivel de lectura está basado en la lectura literal, dice acá. ¿Ya? La lectura literal, es decir, que pretende ampliar el nivel de análisis en el texto mediante la comprensión de la información que él mismo nos presenta. Para esto, toda la concentración se aplicará en la interpretación de mensajes implícitos, escondidos, que están ahí, en el tema, y el cual nos permite entonces plantear inferencias o deducciones acerca de las ideas representativas localizadas del mismo, lo cual equivale a llevar a cabo una interpretación sustentada. ¿Cómo sustento que Juan y María cantan al mismo tiempo? Porque está la conjunción ahí. Esa es entonces mi justificación. Vamos a escribir más para ver si podemos nosotros, evaluar y hacer una lectura crítica. Voy a inventar algo que se me pueda ocurrir. Juan baila, baila, muy bien, muy bien. Mientras María lo acompaña con el canto. Sin embargo, ya, Juan y ¿cómo podríamos poner? Y sus escandalosos, escandalosos y raudos pasos, ya, desconciertan, y no permiten que María recuerde toda
la letra de la canción. Muy bien, muy bien. Pregunta a partir entonces de esta redacción. ¿Cómo evalúan ustedes que se siente María? ¿Ah? ¿Cómo evalúan ustedes que se sentirá María? ¿Mm? Se me olvidó la palabra. Ya, frustrada. ¿Ah? Sí, Muy es bien. Constanza dice... porque, no- ¿Mm? Siga. Siga. porque Juan no la hace recordar la canción. Juan es Claro, malo. claro. Entonces Juan está haciendo como más florero de mesa, ¿no? Está como... ¡ah! Entonces María está medio preocupada. Está desconcertada, está nerviosa, María. Muy bien. ¿Ya? Planteemos un poquito más de evaluación. ¿Ya? Pregunta. ¿Ustedes pueden inferir que se prepararon o no, tanto Juan como María? ¿Hubo algo de preparación? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya? Yo creo que por parte de Juan no, por parte de María sí, porque que no recuerde es porque ella ensayó antes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, claro, María debe haber ensayado antes. Pero es Juan entonces el que le interrumpe. O a lo mejor, por ejemplo, no sé, a María le dijeron ya, tienes que presentarte con Juan. ¿Ya? Entonces Juan le dijo, ya, no te preocupes, yo me sé todos los pasos. ¿Ya? Pero como no se coordinaron, ¿ya? María no pudo, por ejemplo, expresarse muy bien o recordar la letra de la canción, mientras que Juan está ahí moviéndose por todos lados, sin que le importe mucho a su compañera, ¿no? Fíjense en toda la información que nosotros sacamos o imaginamos, pero esa imaginación, chiquillos, dice Alex, yo encuentro que María se preparó mucho más, excelente. Yo encuentro que esa imaginación tiene que estar sustentada en el mismo texto, si ustedes se fijan. Y todo lo que nosotros acabamos de colegir, de descubrir, ¿ya? Lo descubrimos a partir de qué? A partir de la inferencia del dato textual y a partir también de la lectura y la evaluación crítica que podemos hacer. ¿Ya? Todos nosotros tenemos una experiencia de mundo, ya que nos permite comprender cualquier texto. ¿Ya? Ustedes están aprendiendo también sobre la comprensión lectora y cuando sean más grandes van a comprender mucho más. Y la idea es que aprendamos entonces las competencias para qué, para descubrir que podemos nosotros extraer toda la riqueza de un texto. Y eso es lo más importante y eso es lo más bonito también de hacer esta clase. En este caso, ustedes van a poder descubrir que un texto me puede decir muchas cosas que yo puedo interpretarlo porque yo también cuando leo soy partícipe de la lectura. ¿Ya? Vamos más abajo. Practiquemos entonces en base a un texto. Aquí tenemos un ejercicio. ¿Ya? Un ejercicio que yo les ponía a los niños de cuarto medio hace algunos años. ¿Mm? Es un fragmento de un libro más extenso que se llama La invención de la soledad. La invención de la soledad de Paul Auster. ¿Ya? Primero, trabajemos entonces con la interpretación. Competencia 2. ¿Cuál creen que es el tono del emisor cuando pone este título? ¿Ya? ¿Cuál será el tono? ¿Cómo se sentirá la invención de la soledad? ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que se puede sentir? La invención de la soledad. ¿Qué les provoca? Solo, Muy soledad, bien. como frío. Frío, tristeza quizá. Quizá nostalgia también. Algo de deprimido también puede decir Constanza. Muy bien. ¿Ya? Esa pregunta nos está preparando para la lectura del párrafo. Vamos a ver qué nos dice. Vamos acá. Arrepentimiento, quizá, también puede ser. Cuando uno está en ese estado, ¿no? Ya puede entonces determinar qué es lo que sucedió antes, ¿no? Evaluar la misma vida en esta invención, ¿no? Vamos a ver qué dice. Dice, mi recuerdo más temprano, su ausencia. Durante los primeros años de mi vida, él se iba a trabajar por la mañana temprano, antes de que yo me despertara y volvía a casa mucho después de que me acostara. Yo era el niño de mamá y vivía en su órbita.
Era una pequeña luna que giraba alrededor de su gigante orbe, una mota en la esfera de su gravedad, y controlaba las mareas, el clima y las fuerzas del sentimiento. Esa es entonces la experiencia de Paul Auster, que es el autor, pero de su niñez, fíjense ahí, de su niñez, su recuerdo más temprano. Vamos a ver cómo actúa estos fragmentos, ¿no? Según las preguntas. ¿Ya? Tenemos entonces la primera pregunta, que es de vocabulario. ¿Ya? El vocabulario siempre es competencia 2. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que interpretar e inferir. ¿Cómo sería entonces una palabra que reemplace a acá? Mi recuerdo más temprano, su ausencia. ¿Cuál será la alternativa correcta acá? Adelantado, patente, nítido, fresco o remoto. Mi recuerdo más temprano. ¿Ya? Está aludiendo a la memoria, ¿no? ¿Ya? ¿Cuál será el significado más ¿ya? De fresco, un fresco? recuerdo más fresco. ¿Ya? Veamos. Dice mi recuerdo más. Mira, por ejemplo, fíjense ustedes, pónganse en el lugar temporal. ¿Ya? Mi recuerdo más Es temprano, su que ausencia. fresco, ¿Ya? ¿Ya? pero después dice su ausencia y recuerda su niñez, y entonces si él es mayor, no Ujú. sería como su recuerdo más fresco, no sería como un recuerdo, no sé, que de ayer, entonces no ¿Ya? sería como tan fresco, sería como algo más antiguo. ¿Ya? Muy bien, tratemos de trabajar con eso. Entonces, adelantado no es, fíjate tú, porque no está viendo el futuro, está viendo el pasado. ¿Ya? Patente, algo patente, es algo que está presente. Tampoco es. Nítido tampoco, fresco tampoco. Entonces nos queda uno solo, que es este de acá, es remoto. ¿Ya? Mi recuerdo más remoto, mi recuerdo más antiguo, ¿ya? Su ausencia, su ausencia. ¿Bien? Excelente, excelente. Yo sabía, dice Alex, muy bien. Veamos acá, mi recuerdo más remoto, su ausencia. ¿Ya? ¿Qué será esto de la ausencia? Veamos acá cómo lo podemos responder a través del vocabulario. Dice apatía, desinterés, indolencia, abandono, despreocupación. ¿Mm? ¿Cuál creen que es? ¿Cuál creen que es? Algo sucedió, algo sucedió. Esta es un hombre mayor, entonces, vamos a concluir, vamos imaginándonos el texto, que está recordando a alguien. A alguien. ¿A quién creen que está recordando, chiquillos? ¿A quién creen que está recordando entonces nuestro personaje? Dice, mi recuerdo más temprano, su ausencia. Durante los primeros años de mi vida, él se iba a trabajar por la mañana temprano. ¿De qué está hablando? Entonces, ¿a quién está recordando? Veamos acá, veamos acá. ¿Ya? Muy bien, excelente, Constanza, a su papá, a su papá. ¿Ya? Entonces, esa ausencia, ¿ya? De que él no lo veía nunca, por ejemplo. ¿Qué es lo que es? Es apatía, algo de no sentir, es desinterés, indolencia, abandono o preocupación. ¿Qué es lo que sufrió, ¿ya? El personaje por parte de su padre? ¿Mm? ¿Qué es lo que habrá sufrido? Fíjense aquí, no es muy difícil, no es muy difícil. ¿Qué es lo que habrá sufrido nuestro pequeño personaje entonces? Pequeño o grande, porque ya es mayor. ¿Mm? Veamos acá qué nos dicen. Ah, muy bien, Alex. Fue entonces sintió abandono. Eso es lo que sintió. ¿Ya? Entonces, mi recuerdo más remoto, su abandono. ¿Ya? Muy bien. Fíjense en lo que acabo de hacer. Acabo de reemplazar entonces remoto, por ejemplo, por temprano, y ausencia por abandono. Entonces lo voy a leer mediante entonces los significados, dice. Mi recuerdo más remoto, su abandono. Eso es lo que nos está explicando. Por eso es entonces lo más probable que sea esa la alternativa correcta. ¿Ya? Veamos el número 82, que será, ¿ya? Veamos el contexto. Dice, era como una pequeña luna que giraba alrededor de su gigante orbe. Giraba alrededor de su mamá, fíjense acá. Una mota en la esfera de su gravedad y controlaba las mareas, el clima y las fuerzas del sentimiento. ¿Ya? Controlaba, guiaba, manipulaba, manejaba, orientaba, ordenaba. ¿Cuál será?
¿Será? ¿Ya? Manejar. Manejar. ¿Ya? Veamos. Dice guiar, manejar, pero por ejemplo dice, yo guiaba, decía, ¿ya? Veamos la B, dice, ¿ya? Yo controlaba, dice, las mareas, el clima, por ejemplo, de mi mamá. Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Y como estamos controlando a una persona, fíjense, como es una persona, lo más acertado es decir lo que dice Victoria, ¿ya? Es manipular. Entonces el niño manipulaba a su mamá, fíjense ahí, el niño manipulaba a su mamá. Guiar no sería, porque guiar es como guiar con un propósito, ¿no? Pero manipular es como guiar la intención, ¿ya? Es como controlar a la mamá. Fíjense que a lo mejor este niño era como medio malo. ¿Mm? Sigamos acá. Muy bien. Dice la lectura del fragmento anterior, se puede inferir que, fíjense, inferir. Ya estamos entonces en la competencia 2 y 3. Esta pregunta es más complicada. Más complicada. Inferir. Veamos las alternativas. Dice, los padres del protagonista no se llevaban muy bien. ¿Ya? El protagonista tiene un resentimiento hacia su padre. C, la relación afectiva padre-hijo era de mutuo rechazo. D, la sobreprotección de la madre creó una falta de cariño del padre por el hijo. Y E, el padre exteriorizaba indiferencia porque su hijo no era de su sangre. ¿Ya? Hay mucha información falsa, ¿eh? Falsa. ¿Mm? ¿Qué me podría decir una información falsa? Fíjense lo que le estoy pidiendo, información falsa. Falsa. ¿Cuál habrá sido falsa? Veamos. Muy bien. Es falsa, Constanza, porque el texto no me lo dice. Yo no puedo saber si es que eran el hijo o no. ¿Ya? ¿Qué otra información falsa hay? ¿Qué otra información? ¿Ya? ¿Podría saber si los padres se llevaban bien o no? ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Podría Esa también saberlo, sería no? falsa. Muy bien, excelente. También es falso esto. ¿Ya? Dice, la relación afectiva del padre era de mutuo rechazo. Eso tampoco lo sabemos, porque quizá el papá se iba, pero no sabemos si era porque le caía mal el hijo, sino que lo más probable era porque tenía que trabajar, ¿no? Se iba temprano y después volvía muy tarde. Dice la sobreprotección de la madre, que una falta de cariño, eso tampoco es cierto. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que el protagonista ya tiene un resentimiento ante su padre. Le hizo falta en esa ausencia, ¿no? Eso es lo que está diciendo entonces la alternativa. Bien. Vamos a continuar. Bien. Me gusta que interactúen. Es muy importante entonces que vayan entonces leyendo. Dice, el protagonista describe su niñez. Dice, acá nos están pidiendo entonces clasificar la niñez, el cómo se presenta en el texto. Dice, A, con nostalgia al evocar los momentos importantes de su vida. B, con rencor por el abandono familiar. C, como una relación de estrecha dependencia con su madre. D, objetivamente, porque reconoce los roles de cada uno de sus padres. Y E, con la melancolía de haber perdido una niñez feliz. ¿Qué creen ustedes, chiquillos? ¿Mm? ¿Mm? Ojo. ¿Ya? Bien. Por ejemplo, ¿cuál era la alternativa donde yo me podía haber equivocado? Los momentos importantes de su vida no, porque no sé más momentos que su infancia. ¿Ya? Con rencor puede ser, pero no contra su madre. Fíjense ahí. Su madre siempre estuvo con él. Objetivamente, porque reconoce los roles, eso tampoco. ¿Ya? Y tampoco dice que perdió una niñez feliz. Lo único que yo puedo decir es que tuvo una relación estrecha de dependencia con su mamá. ¿Ya? Ante que el papá no estaba por el trabajo, entonces dependía mucho de la mamá. Eso es lo que nos dice el texto. Bien, Alex, excelente. 85 dice, de la lectura del fragmento anterior se puede concluir que, ¿ya? Aquí nos están pidiendo entonces ya evaluar el texto, ya esto es competencia 3. Dice acá, esta es la última, recordemos, dice, para el protagonista, su padre prácticamente era un desconocido.
B, la afectividad de la madre permitió que la vida del protagonista fuera plena. C, el cariño de la madre opacó el recuerdo que el protagonista tenía de su padre. D, la falta de responsabilidad del padre afectó la personalidad del hijo. E, la incomunicación familiar gestó la indiferencia entre el padre y el protagonista. ¿Mm? ¿Qué creen ustedes que se puede concluir? ¿Qué se podrá concluir? ¿Ya? Veamos, muy bien, Constanza. Para el protagonista de nuestra historia, entonces, su padre era prácticamente un desconocido. Excelente, excelente. No lo veía nunca, no lo veía nunca. La cosa que nos puede pasar, ¿ah? Cosa que nos puede pasar. Pero hay que aprender también de los textos, ¿no? Si no veo mucho a mi papá o mi mamá, ¿ya? Tengo que ir a buscarlos porque ellos también quieren entonces tener una comunicación. Acá, por ejemplo, en el texto de Paul Auster, El laberinto de la soledad, ya no sabemos. Lo único que sabemos es que, veamos acá la alternativa, para el protagonista su padre era desconocido porque no lo veía mucho. ¿Ya? Eso es lo que sabemos. Muy bien, Constanza. Excelente. La afectividad de la madre, eso no es cierto, ¿ya? O por lo menos no lo puedo concluir a partir de la lectura. ¿Ya? Y todo lo otro, no lo puedo en definitiva concluir. ¿Por qué? Porque yo me tengo que basar primero en el material textual, en las marcas textuales, como decía uno de mis profesores, ¿ya? Para yo poder interpretar, ¿ya? Y ver las competencias. Por ejemplo, la lectura del fragmento anterior se puede concluir, competencia 3. ¿Ya? El protagonista describe su niñez, competencia 2. Dice, de la lectura del fragmento anterior se puede inferir, competencia 2, 3. ¿Ya? Complicado. Y todo esto es competencia 2, porque yo tengo que interpretar ya el vocabulario contextual. ¿Bien? Chiquillos, así se trabaja en comprensión lectora. Así nosotros vamos entonces aprendiendo de las competencias para justificar nuestras lecturas. ¿Ya? Por último, ¿ya? ¿Se fijaron que mientras nosotros revisamos las competencias, ¿se hizo más fácil? ¿Se hizo más fácil? ¿Chiquillos? ¿Se fijaron en eso? Pudimos ser como más Sí, certeros, profe. ¿ya? Esa es la idea. Muy bien, Alex. La idea es ser certeros en la interpretación, certeros en la lectura, ¿ya? Gracias ahí por contestar. Esa es la idea que yo quiero, que ustedes sean certeros en lo que leen, ¿ya? Fijarse bien en los materiales textuales, fijarse bien, entonces en lo que me propone la alternativa y en lo que yo tengo que responder. No lo que quiero solamente, sino lo que me pide la alternativa, ¿ya? Bien, por último, siéntase contento porque este ejercicio no es sencillo, ¿ya? Este texto no es sencillo, ¿ya? Así que si contestó bien las preguntas, ¿ya? Más allá de ponerla en el chat o, por ejemplo, si la estaba reflexionando, ¿ya? Siéntase bien contento porque logró entonces una actividad que es compleja, ¿ya? Y que la vamos a ir cultivando en el tiempo. Bien, la próxima clase vamos a seguir con textos, vamos a seguir aplicando entonces las competencias para que nos vaya bien en las pruebas y para entonces comprender cómo se trabaja en lenguaje y cómo se trabaja con el material textual, con cualquier material textual, ya sea una poesía, ya sea, por ejemplo, una página de un diario, ya sea un texto informativo, ya sea, por ejemplo, un texto argumentativo, un texto dramático, un fragmento de una novela, etc. ¿Bien? Ya, chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá entonces. Buen trabajo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, cuídense. Ya, chao, Tamara. Gracias por participar. Chao. Chao, Chao, profe. chao, Alex. Chao, Victoria. Chao, Constanza. Bien, excelente trabajo. Muy bien. Vamos a ir aprendiendo de a poquito. Bien. Ya. Chao, chao.